Hola a todos, hoy es 1 de agosto y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de hoy hay muchísimas actualizaciones muy interesantes, así que vamos a empezar. Primero, lo más importante de todo nuevamente son los aviones F-16 que llegaron ayer a Ucrania. Y una de las cosas más importantes de las que se está hablando bastante es justamente por qué los ucranianos lanzaron precisamente ayer esa noticia. Y según las fuentes prorrusas, los ucranianos hicieron esto porque antes de eso, antes de lanzar la noticia y los videos sobre los aviones F-16, ocurrió un evento muy importante y fue un intercambio de prisioneros entre Rusia y los Estados Unidos. Hubo un intercambio de prisioneros bastante considerable, espías, prisioneros, gente cercana al ejército de ambas naciones que estaban trabajando para los intereses de cada uno de estos países detrás de las líneas enemigas, podríamos decir. Y precisamente la característica de este intercambio es que todas estas negociaciones, todo este intercambio, todo este proceso se dio sin que Ucrania conociera absolutamente nada. Y esa fue una de las razones por las cuales Ucrania se enojó, no le gustó para nada este comportamiento donde hubo intercambios de prisioneros de la OTAN, intercambios de prisioneros de los Estados Unidos por espías rusos, por personas cercanas al ejército ruso, al Estado ruso como tal. Por ejemplo, uno de los más reconocidos, al menos en la esfera hispanohablante, es precisamente Pablo González, un periodista que había sido básicamente secuestrado por Polonia hace mucho tiempo, un periodista que tenía una nacionalidad rusa y una nacionalidad española también. El Estado español no hizo absolutamente nada por Pablo González, lo estaba dejando podrir en la cárcel y afortunadamente fue el Estado ruso quien sacó a esta persona. Polonia lo acusa de ser espía para los rusos, pero según su propia actividad profesional sería un periodista que estaría cubriendo precisamente todas las zonas de guerra. Muy probablemente sí estaba relacionado, bastante relacionado y bastante cercano con el ejército ruso, con el Estado ruso claramente, pero al menos no se tiene ninguna prueba de que haya sido un espía como tal. Ucrania se disgustó por estas actuaciones de sus aliados, donde ni siquiera le avisaron, no sabía absolutamente nada sobre estas negociaciones y se entiende, según las fuentes prorrusas, los ucranianos lanzaron la noticia de los F-16 precisamente para opacar este tipo de acciones, porque algunas personas entienden estas negociaciones como un primer momento para un acuerdo futuro o algunos ya hablan de un final del conflicto. Es bastante pronto para hacer ese tipo de afirmaciones, no estoy del todo de acuerdo con ese tipo de afirmaciones, pero es muy importante saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son los mensajes, cuáles son las opiniones de las partes. También tenemos una actualización muy importante. Desde hace aproximadamente 3 días se conoce que los rusos han desarrollado un nuevo dron, el dron Gerbera. Recordemos que teníamos antes el dron Geran y ahorita tenemos el dron Gerbera, y la mejor característica, la característica más importante de este dron es que la cabeza de guerra, la carga, por así decirlo, explosiva que puede tener es intercambiable en este dron y puede ser no solo un dron de ataque como tal, sino que también se puede convertir en un dron de reconocimiento dependiendo de las necesidades que tengan los rusos. Los rusos están probando este dron, pero ya se ha visto en varias regiones cerca a Kiev que ha sido derribado, y también este dron ha sido usado para atacar las posiciones ucranianas. Nos movemos ahora hacia la línea de combate porque hay actualizaciones muy interesantes. La situación en Glubokha sigue congelada, podríamos decir. Estamos hablando del norte de Lipsy, pero si nos movemos directamente hacia Vovchansk para el día de hoy, tenemos una actualización muy importante porque los rusos habrían avanzado unos cuantos metros. Estos metros se han ganado a sangre y fuego completamente, y hablando precisamente de eso, quería comentarles que el día de ayer el video tuvo muy pocas vistas y muy probablemente es porque YouTube no quiso recomendarle el video a muchas personas. Generalmente en los últimos días tenía videos desde 4,000 vistas hacia arriba, que aproximadamente ya casi llegamos a los 4,000 suscriptores. Muchas gracias a todos por eso, pero muy probablemente tal vez tenga que ver con la censura. Voy a tratar de ser más cuidadoso con los videos que publico. No me gusta censurar los videos. Hay muchos canales y muchas personas que usan los videos, por así decirlo, de este tipo censurados, alegando que YouTube se relaciona de forma negativa con este contenido y usan esta información para dirigir a las personas hacia los canales
canales de Telegram. Generalmente yo quiero mostrarles a todos ustedes tal como son los videos. Hay algunas cosas que evidentemente son demasiado, no se pueden mostrar, pero es muy probable que el algoritmo de YouTube me esté castigando, por así decirlo, por mostrar algunos videos. Es probable, es la única explicación que le encuentro, que YouTube no me haya recomendado con ni siquiera mis propios suscriptores. En el video pasado tenemos 2500 vistas aproximadamente y ya casi estamos llegando a los 4000 suscriptores, así que voy a ser un poco más cuidadoso con el tema de los videos y la censura. Y las personas que quieran ver los videos completos, recuerden que tenemos el canal de Telegram que está en la descripción del video. Continuamos. Los rusos habrían avanzado aquí y tenemos una geolocalización de las fuentes ucranianas que estarían demostrando precisamente esto. Ataques sobre las posiciones rusas en este lugar. Precisamente en esta parte del video se vería justamente los ataques de los drones ucranianos sobre la infantería rusa que estaría avanzando y tomando posiciones en estos edificios. Aparte de esta actualización, este cambio en la configuración del terreno, no hay más movimiento. Los rusos siguen atacando fuertemente con las bombas sobre toda esta área, en Bavchansk, en los alrededores de Bavchansk y en Tija también, ataques también con el sistema TOS Flamethrower, como se puede ver en estas imágenes. Nos movemos un poco hacia Tija para ver las imágenes que tenemos, bombas FAB sobre toda esta área, donde entendemos que es un punto de concentración. Ya estamos familiarizados con este terreno, unas pequeñas casas aquí y bosques alrededor que ya han sido fuertemente impactados por las bombas. Se pueden ver los parches de deforestación que dejan las explosiones, más explosiones en este lugar, atacando las posiciones ucranianas, los vehículos ocultos, las posiciones en este lugar. Nos movemos ahora hacia la dirección de Kupiansk. Para el día de hoy tenemos también actualizaciones muy interesantes en este lugar. En la parte norte hay una especie de pausa, pero si nos movemos un poco hacia el sur, para el día de hoy hubo ajustes en la configuración del mapa que llegaron precisamente esta mañana. Tenemos avances del ejército ruso en la cercanía de Novaigorovka y también tenemos avances del ejército ruso un poco más al sur en las líneas de árboles. Estas geolocalizaciones, estos avances son confirmados precisamente por los videos de la tercera brigada neonazi Azov. Ellos estaban bombardeando las posiciones rusas y es por eso que se ha ajustado completamente este terreno. También en esta misma zona se tiene que los rusos estarían atacando a las posiciones ucranianas con drones y es por eso que también se ha ajustado el mapa, en este caso en el favor ucraniano, donde ellos habrían tomado una nueva línea de trincheras y unos nuevos campos por todo este terreno. Así que los ucranianos habrían avanzado en la cercanía de Siergovka y los rusos habrían avanzado en la cercanía de Novaigorovka y un poco más hacia el sur en esta línea de árboles. Nos movemos ahora hacia la dirección de Siversk porque en la región faltante de Kupiansk hay bombardeos de artillería, la rutina militar normal, podríamos decir, no hay cambios significativos en esta área, ataques en las posiciones ucranianas con artillería, con bombas, con drones, pero sin ningún tipo de cambio en la configuración del terreno. Pero si nos dirigimos ahora hacia Siversk, para el día de hoy los cambios más importantes sería la consolidación del avance ruso al norte de Razdolovka. Recordemos que hace aproximadamente 1 o 2 días se confirmó desde las fuentes pro-ucranianas que los rusos habrían avanzado al norte de Razdolovka y para el día de hoy también tenemos más videos de los rusos avanzando aún más allá en los campos más hacia el norte. Estamos hablando justamente de esta área. En este video podemos ver un gran ataque de los rusos, la preparación de artillería antes de un asalto terrestre que ocurrió también en esta área, varias escenas de los ataques y los asaltos en este lugar, ataques con drones, el movimiento de la infantería capturando las trincheras. Los rusos se movieron por toda esta área y es por eso que los administradores de Military Summary Channel han actualizado este mapa, entendiendo que esta área bastante grande está en estos momentos en disputa y también para el día de hoy los rusos, según ya habrían capturado este terreno, ellos se habrían movido aproximadamente de esta forma por estas líneas de árboles y precisamente conforme a estos movimientos, conforme a estos nuevos avances del ejército ruso, aún sin confirmar, tendríamos un ataque de artillería del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas precisamente en esta línea de árboles. Los rusos estarían bombardeando muy fuertemente esta posición, lo que nos indica que ellos han movido su enfoque más hacia el norte porque muy probablemente sus tropas se encuentren aproximadamente por toda esta zona capturando este terreno. Un avance muy importante. Algunas fuentes prorrusas afirman que los rusos ya habrían entrado a Perezhny, que es la villa siguiente hacia el norte de Razdolovka. Un avance muy importante porque también tenemos preparaciones en la parte norte
noreste de Ivano-Darivka, que serían preparaciones que se dirigen hacia la fortaleza de Vernikamianska. Ya vamos a ver esto en el mapa. Vemos primero las geolocalizaciones de los ataques con las bombas FAB rusas sobre las líneas de árboles. Algunas cayeron precisamente en las líneas de árboles, otras no tanto. Todo sistema tiene sus errores y es imposible que exista un sistema completamente perfecto. Los rusos con estos ataques estarían tratando de preparar el campo, tratando de preparar y facilitar el avance de la infantería en esta dirección hacia Vernikamianska, hacia la fortaleza de Vernikamianska como tal. Recordemos que los rusos ya han asaltado varias veces esta misma fortaleza, pero sin éxito hasta ahora. También tenemos ataques en la profundidad del terreno, destruyendo los howitzers, las posiciones de artillería ucranianas y también los puntos de concentración del ejército ucraniano, tanto en Siversk como un poco más hacia el norte. Nos movemos ahora hacia Chazov Yar porque seguimos teniendo actualizaciones muy interesantes en este lugar. Después de que se confirmara el asentamiento ruso al otro lado del canal Siversky-Donetsk-Donbass, hoy las geolocalizaciones nos indican que los rusos han entrado nuevamente y ahora están tratando de limpiar precisamente este bosque. En esta geolocalización podemos ver un vehículo del ejército ruso que estaría atravesando precisamente esta zona. Ahora la vamos a ver en el mapa y estaría desembarcando la infantería en las trincheras, atacando las posiciones ucranianas, limpiando las trincheras, tomándolas y después adentrándose en el bosque. Vemos a la infantería cruzar para atacar, para invadir las trincheras. Según esta geolocalización, el vehículo ruso realizó aproximadamente este movimiento hasta llegar hasta este lugar donde se empezaron a desembarcar las unidades de infantería. Los rusos siguen ampliando este asentamiento, tratando de mejorar sus posiciones y capturar finalmente este bosque, empezar a limpiar todas estas áreas, asegurando los flancos y también muy probablemente estén en estos momentos asaltando las posiciones en la parte central de Chazov Yar, al otro lado ya del canal Siversky-Donetsk-Donbass. Nos movemos un poco más hacia el sur para el día de hoy. No hay actualizaciones relevantes en Klishevka, nos vamos más hacia el sur. Estamos hablando ahora de la dirección de Taresk, donde no se tienen movimientos. No se sabe qué ha pasado con el asalto de pinzas de los rusos hacia el terricón de Artyom, que es precisamente esta pequeña colina, esta pequeña montaña, por así decirlo, resultado de las actividades mineras, donde los ucranianos tendrían posiciones. Por ahora no hay actualizaciones importantes. Donde sí hay actualizaciones muy importantes son los movimientos rusos en New York, porque para el día de hoy las fuentes pro-ucranianas de Deep State estarían confirmando el avance del ejército ruso sobre esta zona. Tenemos precisamente esta actualización de Deep State en estas imágenes, tanto de Deep State como de Suryatmat, los mapeadores neutrales. Tendríamos esta confirmación y también tenemos la información de Deep State justamente aquí. Los rusos estarían avanzando en este lugar, pero lo más importante de esto es que ellos han cortado esta vía de reabastecimiento que tenían los ucranianos para mantener sus posiciones en la parte central de New York. Ahorita mismo New York está cortada no solo por aquí, sino que también está cortada de su conexión con Zalizhny. Recordemos que los rusos ya están aquí. En estos momentos, claro, los ucranianos tienen todavía muchas vías hacia el norte para poder reabastecerse, pero esto ya es un golpe muy importante, es un movimiento muy importante del ejército ruso en esta zona, nuevamente haciendo un encerramiento y cortando completamente las vías logísticas del ejército ucraniano para aislar a sus grupos dentro de las áreas que ellos puedan controlar y que los rusos van a asaltar muy probablemente de esta forma también. Se complica la situación en New York no solo por esta actualización, sino porque recordemos que hace algunos días estábamos hablando de que los rusos expanden su control hacia los flancos, hacia esta área, y lo más importante de esta área es que estábamos viendo el mapa de la topografía de esta área y que justamente en esta región aproximadamente estaba la colina más importante. En esta región se erige la altura más importante entre New York, Alexandropol, Pantelimonovka y Valentinovka. Los rusos, según estas confirmaciones también de las fuentes pro-ucranianas de Deep State, ya habrían capturado precisamente esta área, es decir, los rusos ya están en estos momentos en la zona más alta de estas colinas y desde este lugar privilegiado podrían empezar a desarrollar sus ataques hacia estas tres villas. Este ya es la realidad, los rusos ya están aquí, solo faltan las confirmaciones de las geolocalizaciones, pero las fuentes pro-ucranianas nos traen precisamente esta información. Es una posición estratégica para controlar no solo la situación también en estas pequeñas villas, sino podríamos decir llegar hasta la vía de reabastecimiento que va hacia New York y cortarla
a través de estas fortificaciones. Los ucranianos tienen bastante bien defendido, al menos en fortificaciones construidas. Recordemos que muchas de las fortificaciones construidas por los ucranianos quedaron básicamente obsoletas, ya que los rusos se movieron de forma estratégica, esquivándolas, rodeándolas y haciendo que los ucranianos pierdan todo tipo de ventaja al estar posicionados en ese lugar. Lo mismo podría pasar en este lugar. Hay muchas fortificaciones ucranianas defendiendo esta vía, pero si los rusos la cortan aquí, no sirve de nada porque la vía ya no sirve para llegar hacia New York. Los rusos ya están en la colina y desde esta colina pueden moverse hacia Pontilimonovka, hacia Alexandropol y hacia Valentinovka para capturar toda esta zona y asegurar solidificar completamente el flanco. Muy probablemente lo que los rusos quieren es cerrar toda esta área aproximadamente desde esta forma. Todo lo que quede debajo de esta línea roja sea probablemente el objetivo del ejército ruso en este lugar, capturar este terreno. Un avance muy importante en este lugar, aunque no se vea un área en el control ruso bastante grande. La posición estratégica de las colinas le permite a los rusos tener una ventaja sobre las posiciones ucranianas. Nos movemos ahora hacia la dirección de Pakrovsk. Para el día de hoy, 1 de agosto, también tenemos muchísimas actualizaciones muy interesantes y lo más importante sería la completa captura geolocalizada del ejército ruso en Viziola. En estas imágenes podemos ver cómo ocurre precisamente el proceso de asalto de los drones y cómo, sobre todo, las posiciones pueden ser destruidas, pero no necesariamente destruidas las tropas que están en ella. Veamos este video rápidamente. El dron ataca la posición donde están los rusos, pero después de la explosión, que podríamos decir destruye completamente este edificio. Otra cosa muy importante antes de continuar con el análisis del video es que podemos apreciar los techos de este lugar, o básicamente todos los edificios están básicamente intactos, han sido abandonados por los ucranianos sin ningún tipo de combate. Y solo cuando llega este dron ucraniano empiezan a destruir estas posiciones. Los soldados rusos que probablemente estaban en el sótano salieron después de haber sido destruida este lugar y se ubican hacia nuevos edificios donde los ucranianos siguen bombardeándolos y los soldados rusos siguen escapando de un edificio a otro. Vuelven a salir los soldados rusos de aquí y se dirigen hacia otras posiciones. Este es todo el proceso y por eso es que no es necesariamente una actividad muy efectiva el hecho de que los drones ataquen las posiciones donde está la infantería, porque recordemos que en todas estas áreas muchos edificios, muchas construcciones tienen sótanos y son claramente la posición predilecta para la infantería, no simplemente quedarse en la primera planta, sino buscar el sótano, y de esta forma los golpes de los drones no son tan efectivos como podría pensarse. Esta geolocalización dio para confirmar la completa captura del ejército ruso sobre Viziola, y no solo eso, sino que los edificios estaban intactos, lo que significa que los ucranianos se han retirado de aquí sin pelear. Y una actualización también muy importante conforme con esta misma actualización sería el avance ruso hacia Timofeevka, que es confirmado también por las fuentes pro-ucranianas de Deep State. No se tienen geolocalizaciones, pero es muy probable que haya ocurrido exactamente lo mismo tanto en Timofeevka como en Viziola, donde los ucranianos no han luchado, sino que han abandonado estas posiciones y los rusos después se han movido hacia adelante. Todas estas actualizaciones que tenemos para el día de hoy sería el control ruso que se está expandiendo sobre todo este lugar. Hace aproximadamente 1 o 2 días pensábamos que los rusos se habían detenido aquí, pero realmente no. Ellos continúan avanzando. También están avanzando hacia Relana por 2 direcciones, por este lugar hacia el noroeste y por este lugar podríamos decir desde el norte por el cementerio. Un detalle muy interesante de la captura rusa en Timofeevka es lo que habíamos hablado en este canal, de que los rusos probablemente con esta captura vayan a atacar las posiciones en la retaguardia en Vazdishenka, que es esta villa que está aquí. Recordemos que los rusos muy probablemente fueron detenidos por los ucranianos en esta fortificación que logró defender las posiciones ucranianas y logró frenar el avance ruso. Los rusos no continuaron obstinadamente atacando esta dirección, sino que diversificaron sus movimientos, cambiaron de dirección y ahora, una vez tomado Timofeevka, muy probablemente Vazdishenka vaya a caer muy fácilmente porque los rusos ya podrían atacar las posiciones ucranianas por la retaguardia y estas fortificaciones que en su momento fueron importantes para detener el avance ruso ahora no tienen ya ningún valor
estratégico. De esta forma, los rusos podrían desbloquear el paso para cortar la vía N-32, que era el objetivo principal del ataque ruso en la dirección de Novoalexandrovka hacia el noroeste. Y una vez los rusos capturen este lugar, la situación ucraniana, si ya está difícil, va a empeorarse mucho más en este lugar. Un gran avance del ejército ruso. Si nos movemos un poco más hacia el sur, también los rusos capturaron los campos al noroeste de Novosibirsk. Los mapeadores pro-ucranianos de Deep State también nos traen esta actualización y es por eso que se ha ajustado el mapa en la zona gris. Aún no hay confirmaciones geolocalizadas, pero esta es la información que se tiene. Los rusos siguen moviéndose en esta área y capturando más terreno día tras día. Nos movemos un poco más hacia el sur, vamos a hablar ahora de Krasnogorovka, porque después de que los rusos probablemente hayan capturado completamente Krasnogorovka, al menos en la parte norte, básicamente el 99% de Krasnogorovka ha sido capturado. Se tienen actualizaciones de que los rusos han movido su enfoque y ahora están atacando en los campos en dirección a lo que también habíamos hablado en este canal inicialmente, y es que ellos quieren usar estos reservorios de agua para cortar completamente las posiciones ucranianas, que los rusos puedan capturar todo lo que está debajo de esta línea roja y las posiciones ucranianas queden hacia arriba, asegurando completamente el flanco en Grigorivka y tomando una ventaja en esta posición que puede ser muy importante para establecer posiciones de artillería en este lugar. Los rusos se están moviendo aquí, tenemos más imágenes de los ataques del ejército ruso y como los ucranianos también estaban tratando de repeler esta situación. Se están intensificando los ataques de artillería porque, como habíamos visto en los días pasados, los rusos con una gran cantidad de vehículos habían atacado estas posiciones y los ucranianos con una gran cantidad de drones también habían logrado detener este avance en algunas posiciones, pero esto no fue impedimento para que los rusos avanzaran, mejoraran sus posiciones, como lo vemos precisamente en esta zona gris, que también son las actualizaciones de los mapeadores pro-ucranianos de Deep State. En estas actualizaciones podemos ver justamente este movimiento del ejército ruso que habría capturado estas áreas. Recordemos que con un gran ataque de vehículos los rusos habrían avanzado, los ucranianos trataron de detener este avance y lo detuvieron hasta cierto punto, pero los rusos pudieron avanzar y mejorar sus posiciones un poco más hacia el oeste. Muchas pérdidas, podríamos decir, al menos en vehículos, en lo que se alcanza a ver, tienen los rusos en este lugar. Claramente todos estos videos son provistos por los ucranianos, todavía no tenemos videos ni actualizaciones del lado del ejército ruso. Es muy importante tener esto en cuenta al momento de analizar los hechos, pero al menos los rusos habrían avanzado según estas actualizaciones y claramente el objetivo de ellos es capturar toda esta área debajo de la línea roja. Nos movemos más hacia el sur. Para el día de hoy tenemos lo que serían las preparaciones y los ataques hacia Konstantinovka. También los ucranianos en este lugar lograron repeler una gran cantidad de ataques con vehículos. Las fuentes prorrusas dicen que aproximadamente cientos de vehículos fueron usados en esta dirección, pero que los ucranianos con sus drones lograron detener el avance. Hay varias vías de ataque a los ucranianos que están en Konstantinovka. La situación es bastante compleja, no se tiene bien entendido cómo se distribuye el mapa en este lugar. Según algunas fuentes, este bosque que está hacia el norte de Konstantinovka ya habría sido capturado por los rusos, aproximadamente de esta forma. Hay muchas discusiones alrededor de la situación en Konstantinovka, pero al menos hasta el día de hoy lo que podemos confirmar es que los rusos por un lado se están acercando y los ucranianos todavía mantienen control sobre esta villa. Aproximadamente de esta forma sería la línea defensiva o el avance del ejército ruso en este lugar. Los ucranianos estarían tratando de resistir a los embates de las oleadas de ataque del ejército ruso y vamos a ver por cuánto más tiempo continúa esta situación. Tenemos algunas escenas de los ataques precisamente que los ucranianos lograron detener momentáneamente con sus drones, atacando los vehículos del ejército ruso. Nos movemos un poco más hacia el sur, estamos hablando de la dirección de Urayna puntualmente para el día de hoy. Después de una pequeña pausa operacional, después de que los rusos hubieran avanzado ya en la captura de este nuevo terreno, estas líneas de árboles, se renuevan los bombardeos con el sistema Flamethrower, también con las bombas FAB sobre las posiciones ucranianas, y esto nos indica que los rusos van a empezar una nueva oleada de ataque
ataque y seguir empujando hacia el norte las posiciones ucranianas, tratando de llegar hacia Velika Novosyolovka, que es la villa más importante que está hacia el norte de la ubicación de Urajaina. Un fuerte bombardeo con sistemas TOS-Flamthrower tratando de destruir completamente las líneas defensivas en la siguiente línea de árboles que los rusos tienen hacia el norte. Los ucranianos estarían ubicados aquí con sus tropas y recordemos que el objetivo principal es Velika Novosyolovka, una gran villa muy importante estratégicamente porque, como vemos, es un cruce de vías fundamental hacia toda esta región donde los ucranianos estarían dispersando sus tropas hacia las áreas y la línea de contacto. Muy importante este ataque del ejército ruso y vamos a ver precisamente cómo evoluciona. Al menos por ahora han tenido éxito recapturando estas villas que los ucranianos habían recuperado en su momento en la gran ofensiva de 2023. En cuanto a la situación en Rabotino, no hay cambios relevantes. Algunos ataques de drones sobre las posiciones ucranianas y también ataques de artillería, podríamos decir, sobre las posiciones ucranianas en Kamianska, que ya vamos a ver. Ataques de drones en las líneas de árboles, en las trincheras, probablemente para mantener la línea de contacto tal como está, evitando que el enemigo logre desarrollarse. En Kamianska también tenemos ataques de artillería sobre las posiciones ucranianas. Este video ha sido puesto aquí de forma aproximada porque no se tiene a ciencia cierta una geolocalización en donde cayó, precisamente en donde ocurrió el ataque ruso sobre las posiciones ucranianas. Nos movemos ahora hacia la dirección de Gerson. No hay actualizaciones relevantes en este lugar. Ataques con bombas FAB, ataques de drones, ataques de artillería sobre las posiciones ucranianas en la parte norte del río Dnipro se estaría manejando en este lugar, como ya es habitual para nosotros en esta región y en los reportes. Recuerden a las personas que están interesadas en apoyarme para seguir funcionando, para seguir haciendo estos reportes diarios. Ayúdenme a compartir los videos para que YouTube no censure este tipo de noticias porque me está quitando visibilidad. También recuerden que pueden considerar las donaciones para seguir ayudándome a mantener el canal activo, y las suscripciones también son muy importantes. Aproximadamente el 70% de las personas que ve el video no están suscritas. Finalmente, una actualización de último momento que llega en estos momentos, mientras que llega justamente cuando estoy haciendo el video. En estas imágenes provistas por los mapeadores neutrales podríamos ver justamente que los rusos han avanzado aún más en la captura del territorio ucraniano. Este es Timofeevka, el que estamos hablando hace un momento, y aquí está Ivanovska. Los rusos se habrían movido más hacia el oeste, capturando toda esta área morada aquí en este mapa, y estas actualizaciones básicamente llegaron justamente cuando estoy grabando el video. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este canal, compartir el video, muy importante, dejar un comentario que ayuda a YouTube a entender que el contenido es interesante y que lo tienen que compartir a las demás personas. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver. Hasta luego.